¿Alguna vez te has preguntado qué significa verdaderamente amar incondicionalmente? Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más poderosas y desgarradoras de la Biblia, la extraordinaria vida del profeta Oseas. Esto no es solo otro relato bíblico, es un viaje crudo y emocional que desafiará todo lo que crees saber sobre el amor, la traición y la redención. La historia de Oseas se desarrolla durante uno de los periodos más oscuros de Israel, cuando la nación estaba desgarrada por el caos político, el adulterio espiritual y la injusticia social. Pero Dios tenía un plan radical, uno que requeriría que su profeta viviera la parábola más dolorosa imaginable. Lo que hace que la historia de Oseas sea tan convincente es que no se trata solo del antiguo Israel, se trata de nosotros. A través de su matrimonio con una mujer infiel llamada Gomer, Oseas se convirtió en una ilustración viviente del amor implacable de Dios por su pueblo, incluso cuando continuamente se alejan de él. Esta es una historia que te moverá hasta las lágrimas, desafiará tu comprensión del perdón y, finalmente, revelará la increíble profundidad del His de Dios, su amor constante y leal que nunca se rinde. Al final de este video, verás tu propia relación con Dios bajo una luz completamente nueva. Si este mensaje habla a tu corazón, asegúrate de darle al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas nuestras exploraciones profundas de la palabra de Dios. Y no olvides compartir este video con alguien que necesite escuchar sobre el amor incondicional de Dios hoy. Sumerjámonos juntos. La historia del profeta Oseas se desarrolla durante un periodo turbulento en la historia de Israel. Después del reinado de Salomón, el reino se dividió en dos, Israel en el norte y Judá en el sur. Esta división marcó el comienzo de una era llena de grandes desafíos. El reino del norte de Israel, donde Oseas llevó a cabo su ministerio, estaba compuesto por 10 tribus y tenía a Samaria como su capital. Judá en el sur consistía en las tribus de Judá y Benjamín, manteniendo a Jerusalén como su centro. Aunque compartían una historia común, los dos reinos rápidamente desarrollaron características distintas. Israel, con sus tierras fértiles y rutas comerciales estratégicas, prosperó económicamente. Judá, más pequeño y aislado, permaneció más fiel a las tradiciones religiosas heredadas de David y Salomón. Oseas 7:1 refleja la condición de Efraín, otro nombre para el reino del norte. Cuando yo sanaba a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria. En el reino del norte, el reinado de Jeroboam II trajo un periodo sin precedentes de prosperidad material, como se registra en 2 Reyes 14, 23-29 y se refleja en las palabras de Oseas. Él restauró las fronteras de Israel, expandiendo su territorio desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá. Esta expansión territorial resultó en un auge económico. Las ciudades crecieron, el comercio floreció y la riqueza se acumuló en las manos de unos pocos. Sin embargo, esta prosperidad tenía un lado oscuro. La desigualdad social aumentó dramáticamente, con los ricos haciéndose más ricos y los pobres más pobres. Oseas 12, 7-8 critica esta situación, es mercader que tiene en su mano peso falso, amador de lucro. Y dijo Efraín, ciertamente me he enriquecido, he hallado riquezas para mí, en todos mis trabajos no hallarán en mi iniquidad que sea pecado. Mientras la economía florecía, la vida espiritual de Israel declinaba. El sincretismo religioso se extendió por todo el reino, un tema recurrente en las profecías de Oseas. Junto con la adoración de Yahweh, el Dios de Israel, proliferó la adoración de Baal y otras deidades cananeas. Oseas 2:8 describe esta situación lamentable, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. La adoración de Yahweh, cuando se mantenía, a menudo se corrompía, mezclándose con prácticas paganas. Oseas repetidamente condenó esta infidelidad espiritual, comparándola con el adulterio en su propio matrimonio con Gomer. La muerte de Jeroboam II marcó el fin de la estabilidad política en Israel. Siguió una sucesión de reyes débiles y conspiraciones de poder, como se reporta en 2 Reyes 15 y se refleja en las profecías de Oseas.
Zacarías, hijo de Jeroboam, reinó solo 6 meses antes de ser asesinado por Salum. Salum a su vez gobernó solo un mes antes de ser asesinado por Menahem. Esta inestabilidad debilitó el reino internamente, haciéndolo vulnerable a amenazas externas. Oseas 7, 3-7 describe vívidamente esta situación caótica, con su maldad alegran al rey, y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey los príncipes se enfermaron con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores. Porque aplicaron su corazón, semejante a un horno, a sus artificios, toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno, y devoran a sus jueces, cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien clame a mí. Mientras Israel se debilitaba, un nuevo poder emergió en el horizonte, Asiria. Bajo el liderazgo de Tiglat-Pileser III, el imperio asirio comenzó una política de expansión agresiva. Su estrategia incluía no solo la conquista militar sino también la deportación y reasentamiento de poblaciones enteras. Esta política tenía como objetivo desarraigar las identidades nacionales y prevenir rebeliones. La sombra de Asiria se cernía sobre Israel, representando una amenaza existencial para el reino. Oseas habla repetidamente sobre esta amenaza. En Oseas 5:13 advierte, y vio Efraín su enfermedad, y Judá su llaga, fue entonces Efraín a Asiria, y envió al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. En este escenario turbulento, los profetas jugaron un papel crucial en la sociedad israelita. Eran vistos como portavoces de Dios, llamados a ser la conciencia moral de la nación. Su misión era recordar al pueblo y a sus líderes los términos del pacto con Yahweh, denunciar injusticias y llamar a la reforma espiritual. Sin embargo, esta misión a menudo los ponía en conflicto directo con el liderazgo político y religioso establecido. Oseas ejemplifica este papel profético. En Oseas 4, 1, 2 proclama, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Oseas no estaba solo en su misión profética. En el reino del norte, Amós, un pastor de Tecoa, también proclamó mensajes de juicio y llamó al pueblo al arrepentimiento. En el sur, en Judá, profetas como Isaías y Miqueas llevaron a cabo ministerios similares. Cada uno de estos profetas trajo una perspectiva única, pero todos compartían la tarea de llamar al pueblo de vuelta a la fidelidad a Yahweh. Aunque Oseas no menciona directamente a estos otros profetas en su libro, sus mensajes a menudo hacen eco de temas similares, reflejando la urgencia espiritual del tiempo. Es en este contexto tumultuoso que surge Oseas, cuyo nombre significa salvación, probablemente del reino del norte. Oseas pudo haber tenido antecedentes como sacerdote o escriba, aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre su educación. Su área principal de actividad fue el reino del norte de Israel, donde las condiciones que denunció eran más evidentes. El libro de Oseas comienza con una breve introducción situando su ministerio, palabra de Jehová que vino a Oseas hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam hijo de Joás, rey de Israel, Oseas 1:1. El llamado de Oseas al ministerio profético fue único y conmocionante. En Oseas 1:2 leemos, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Este mandato divino ha generado debates teológicos, ¿fue una orden literal o una visión alegórica? Independientemente de la interpretación, la naturaleza radical de este llamado es innegable. Oseas fue instruido a vivir una parábola dolorosa que ilustraba vívidamente la relación entre Dios e Israel. El llamado de Oseas contrastaba marcadamente con el de otros profetas.
Mientras Isaías tuvo una visión gloriosa en el templo, Isaías 6, y Jeremías fue llamado como un joven para ser profeta a las naciones, Jeremías 1, Oseas fue ordenado a vivir una parábola dolorosa. Este llamado desafió directamente las normas sociales y religiosas del tiempo, colocando al profeta en una posición extremadamente vulnerable y controvertida. La vida personal de Oseas se convertiría en una metáfora viviente de la relación entre Dios y su pueblo, una poderosa ilustración de la infidelidad de Israel y el amor duradero de Dios. En la cultura del antiguo Cercano Oriente, el matrimonio a menudo se usaba como símbolo de alianzas políticas. Los reyes se casaban con dioses a través de sus representantes terrenales, y las alianzas entre naciones se sellaban mediante matrimonios reales. El matrimonio de Oseas, por tanto, sirvió como un paralelo poderoso al pacto entre Dios e Israel, ilustrando vívidamente la infidelidad del pueblo a su pacto con Yahweh. Esta metáfora matrimonial impregna todo el libro de Oseas, con Dios retratado como el esposo fiel e Israel como la esposa infiel. En Oseas 2, 19-20 Dios promete, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. La reacción inicial de Oseas al llamado divino no se detalla en las Escrituras, pero podemos imaginar el conflicto interno y las dudas que debe haber enfrentado. El mandato de Dios iba contra todo lo que se consideraba apropiado y honorable en la sociedad israelita. Sin embargo, Oseas demostró una fe profunda y sumisión inquebrantable a la voluntad divina. En Oseas 1:3 simplemente leemos, fue, pues, y tomó a Gomer hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. La obediencia inmediata e incuestionable de Oseas resalta la seriedad con la que abordó su llamado profético y su disposición a sacrificar su reputación y comodidad personal por el mensaje que Dios quería transmitir. Esta experiencia personal extraordinaria se convirtió en la fundación del mensaje profético de Oseas. A través de su propio sufrimiento y humillación, desarrolló una empatía profunda con el corazón roto de Dios, el dolor de amar a alguien infiel, la lucha entre el amor y la justicia, la esperanza de reconciliación. Todo esto se volvió vívido y personal para Oseas. Su vida se convirtió en una metáfora viviente poderosa de la relación entre Dios e Israel. En Oseas 11, 8-9 vemos cómo esta experiencia personal moldeó su comprensión del corazón de Dios. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Admá, o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. El comienzo del ministerio profético de Oseas se caracterizó por proclamaciones poderosas y reacciones intensas del pueblo. Sus mensajes tempranos, registrados en los primeros capítulos del libro de Oseas, fueron tanto conmocionantes como conmovedores. Denunció los pecados de Israel con palabras duras, pero también transmitió el dolor profundo y el amor persistente de Dios. Gradualmente, Oseas estableció su autoridad como profeta, no a través del estatus o poder, sino a través de la autenticidad de su mensaje y la integridad de su vida. Sus palabras fueron una mezcla de juicio y esperanza, como se ve en Oseas 6, 1-3, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató, y nos curará, hirió, y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. El matrimonio de Oseas con Gomer es central para entender el mensaje del profeta. Gomer, cuyo nombre significa consumación o fin, era la mujer que Dios mandó a Oseas que se casara. La Biblia la describe como una mujer de promiscuidad, pero hay debate entre los eruditos sobre si ya era una prostituta cuando se casó con Oseas o si se volvió infiel después. El texto no proporciona detalles sobre los antecedentes sociales de Gomer o sus motivaciones, dejando espacio para la interpretación.
Algunos sugieren que pudo haber sido una prostituta de culto asociada con los rituales paganos que Oseas condenó. Otros argumentan que era simplemente una mujer ordinaria que luego se volvió infiel, reflejando la infidelidad de Israel hacia Dios. El matrimonio de Oseas con Gomer sirve como una metáfora viviente poderosa de la relación entre Dios e Israel. Así como Gomer fue infiel a Oseas, Israel había sido infiel a Dios, adorando otros dioses y rompiendo el pacto. Esta metáfora matrimonial no era nueva. Profetas anteriores habían usado imágenes maritales para describir la relación entre Dios y su pueblo. Sin embargo, Oseas lleva esta metáfora a un nuevo nivel de intensidad e involucramiento personal. El paralelo con el pacto del Sinaí es claro. Así como una pareja hace votos de fidelidad en el matrimonio, Israel había hecho un pacto de lealtad exclusiva a Yahweh en el Sinaí. La infidelidad de Israel, por tanto, se retrata como una forma de adulterio espiritual. Un concepto crucial en el libro de Oseas es hist, a menudo traducido como amor constante o bondad leal. Este término hebreo describe un amor que va más allá de meros sentimientos, abarcando compromiso, fidelidad y acciones concretas en favor del amado. En el contexto del matrimonio de Oseas, hist representa el amor fiel que muestra a Gomer a pesar de su infidelidad. A un nivel más profundo, simboliza el amor inquebrantable de Dios por Israel incluso frente a su rebelión continua. Este concepto de hist es esencial para entender el mensaje de Oseas sobre la naturaleza del amor divino. La vida diaria de Oseas y Gomer debe haber estado llena de desafíos. Un matrimonio tan poco convencional seguramente atrajo atención y probablemente desaprobación de la comunidad. Oseas, como profeta, expuso su vida personal al escrutinio público de una manera sin precedentes. Podemos imaginar las miradas de desaprobación, los susurros en las esquinas y quizás incluso el ostracismo social que la pareja pudo haber enfrentado. Aunque las reacciones de la familia de Oseas no están registradas, es probable que estuvieran conmocionados y preocupados por su elección de esposa. Para Oseas, cada día de este matrimonio difícil era un recordatorio viviente del dolor de Dios por la infidelidad de Israel. Los niños nacidos de la unión de Oseas y Gomer también llevaban un significado simbólico profundo, expresado a través de sus nombres. El primer niño fue llamado Jezreel, que significa Dios siembra. Este nombre se refería al valle de Jezreel, un sitio de eventos significativos en la historia de Israel, incluyendo batallas y juicios divinos. El nombre Jezreel llevaba un mensaje dual. Por un lado, señalaba el juicio venidero sobre la casa real de Israel, por otro, sugería la promesa de que Dios una vez más sembraría a su pueblo en la tierra. Una imagen de restauración futura. Así, incluso en un nombre que inicialmente sonaba como juicio, había una semilla de esperanza. El segundo niño fue llamado Lo Ruama, que significa no compadecida. Este nombre simbolizaba la retirada temporal de la misericordia de Dios de Israel. Era un mensaje duro, indicando que Dios permitiría que su pueblo enfrentara las consecuencias de sus decisiones sin su intervención compasiva. Solo podemos imaginar el impacto emocional de dar tal nombre a un niño en Oseas y en aquellos a su alrededor. Para la audiencia del profeta, escuchar sobre un niño llamado no compadecida debe haber sido un shock, un recordatorio vívido y perturbador de su relación rota con Dios. El tercer niño fue llamado Lo-Ammi, que significa no mi pueblo. Este nombre representaba la ruptura simbólica del pacto entre Dios e Israel. Era como si Dios estuviera diciendo que debido a la infidelidad persistente de Israel, ya no los consideraba su pueblo elegido. Sin embargo, incluso en este nombre aparentemente desesperado, había una promesa implícita de reconciliación futura. El mismo hecho de que Dios hiciera esta declaración a través de su profeta sugería que aún se preocupaba, que aún había esperanza de restauración. De hecho, poco después de esta proclamación, Oseas profetizó un tiempo cuando aquellos que fueron llamados no mi pueblo serían llamados hijos del Dios viviente. El uso de acciones simbólicas en la profecía no era único de Oseas. Otros profetas como Jeremías y Ezequiel también realizaron actos simbólicos para transmitir sus mensajes. Jeremías, por ejemplo,
rompió una vasija de barro para ilustrar cómo Dios rompería a Judá y Jerusalén. Ezequiel llevó a cabo una serie de acciones dramáticas, incluyendo acostarse de lado por largos periodos y afeitarse la cabeza. Sin embargo, el acto simbólico de Oseas, su propio matrimonio y vida familiar, era único en su duración e intensidad personal. Mientras los actos de otros profetas eran generalmente eventos únicos o de corta duración, el acto simbólico de Oseas era su vida diaria. El impacto visual y emocional de estas acciones simbólicas en la audiencia fue significativo. Ver al respetado profeta Oseas casado con una mujer de reputación cuestionable, dando nombres extraños e inquietantes a sus hijos, debe haber sido conmocionante y memorable. Estas acciones hicieron que el mensaje de Oseas fuera imposible de ignorar. Trajeron realidades espirituales abstractas al mundo físico concreto, haciendo que la gente viera y sintiera el mensaje de una manera que las meras palabras no podían lograr. La vida de Oseas se convirtió en un sermón viviente, una parábola en acción que sus contemporáneos no podían evitar presenciar. A través de su experiencia familiar, la comprensión de Oseas del amor divino se profundizó de una manera única. Experimentar personalmente el dolor de la traición, la lucha de amar a alguien infiel y aún así elegir perdonar y redimir le dio a Oseas una perspectiva poderosa sobre el corazón de Dios. Esta experiencia transformó no solo su mensaje sino al profeta mismo. Sus palabras sobre el amor y la misericordia de Dios ganaron una profundidad y autenticidad que solo podía venir de alguien que había vivido esta realidad. La transformación personal de Oseas es evidente en la evolución de su mensaje a lo largo del libro, desde la ira inicial y el juicio hacia un énfasis creciente en el amor redentor de Dios. La narrativa de Oseas toma un giro doloroso cuando Gomer regresa a la prostitución. Aunque los detalles específicos no se proporcionan en el texto bíblico, podemos inferir que Gomer dejó a Oseas y a sus hijos para volver a su vida anterior. Las razones de este regreso no se hacen explícitas, pero podemos considerar posibles motivaciones socioeconómicas. Quizás Gomer fue atraída por la aparente seguridad financiera o el estatus social que su vida anterior ofrecía. Este regreso a la prostitución sirve como un paralelo poderoso a la atracción de Israel hacia otros dioses. Así como Gomer fue infiel a Oseas, Israel repetidamente se volvió hacia ídolos, buscando seguridad y prosperidad de fuentes que no eran Yahweh. El dolor y la humillación de Oseas frente a la infidelidad de Gomer debe haber sido abrumador. Como tanto hombre como profeta, enfrentó una lucha interna entre su amor por Gomer y su sentido de justicia. Esta experiencia personal le dio a Oseas una comprensión única del corazón roto de Dios. A través de su propio sufrimiento, fue capaz de comprender profundamente y transmitir la angustia divina por la infidelidad de Israel. El sufrimiento de Oseas se convirtió en un reflejo tangible del dolor de Dios, permitiendo al profeta hablar con autoridad y empatía sin precedentes sobre el amor traicionado pero persistente de Dios. La experiencia de Oseas de abandono y traición tuvo un impacto profundo en sus profecías y el lenguaje que usó. Sus palabras llevaban una intensidad emocional que reflejaba su viaje personal de dolor y perdón. Esta experiencia personal también fomentó en Oseas una empatía profunda con el sufrimiento divino. Ya no estaba simplemente entregando un mensaje recibido de Dios, estaba viviendo ese mensaje en su propia carne. Esto le dio a sus profecías una resonancia y autenticidad únicas. Oseas podía hablar del dolor de Dios no solo como un mensajero, sino como alguien que había probado una fracción de ese dolor en su propia vida. La infidelidad de Gomer sirve como un paralelo poderoso a la infidelidad de Israel hacia Dios. Así como Gomer buscó otros amantes, Israel repetidamente se volvió hacia otros dioses e hizo alianzas políticas con naciones extranjeras, tratando estas alianzas como amantes espirituales. Oseas usa consistentemente esta metáfora en sus profecías, describiendo la idolatría de Israel como una especie de adulterio espiritual. Este lenguaje vívido y emocionalmente cargado hace que el mensaje de Oseas sea particularmente impactante. No está solo condenando prácticas religiosas abstractas sino retratando la ruptura de una relación personal íntima entre Dios y su pueblo. Las lecciones y profecías de Oseas se centran en el amor incondicional de Dios por Israel.
El profeta usa un lenguaje rico y emocional para transmitir este mensaje, alternando entre imágenes conyugales y parentales. A veces Dios es representado como un esposo traicionado y otras veces como un padre amoroso. Esta dualidad resalta la profundidad y complejidad del amor divino. Oseas presenta a Dios diciendo, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Este lenguaje paternal evoca sentimientos de ternura y cuidado. Al mismo tiempo, hay una tensión constante entre la santidad de Dios y su amor persistente. Dios es justo y no puede pasar por alto el pecado, pero su amor lo compele a buscar reconciliación. Esta tensión es una de las características más llamativas del mensaje de Oseas. Oseas no duda en denunciar los pecados de Israel. Critica duramente la adoración superficial y el sincretismo religioso que se había vuelto común. El pueblo mantenía una apariencia de adorar a Yahweh, pero mezclaban prácticas paganas con la adoración verdadera. El profeta condena esta hipocresía, declarando que Dios desea misericordia, no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Además, Oseas condena la injusticia social y la corrupción política que impregnaba la sociedad israelita. Acusa a los líderes de explotar al pueblo y descuidar sus responsabilidades. Esta crítica social coloca a Oseas en la tradición de los grandes profetas que vieron la justicia social como una parte integral de la verdadera adoración de Dios. El llamado al arrepentimiento y regreso a Dios es un tema recurrente en Oseas. El profeta usa el concepto hebreo de conocer, yada, a Dios, que implica más que conocimiento intelectual. Conocer a Dios en el sentido bíblico involucra una relación íntima y personal. Oseas enfatiza la necesidad de transformación interior, no solo rituales externos. Declara, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Este llamado a un cambio profundo y genuino es central al mensaje de Oseas. Argumenta que el verdadero arrepentimiento debe llevar a una relación renovada con Dios, no solo cambios superficiales en el comportamiento. A pesar de las críticas duras y advertencias, el mensaje de Oseas también está lleno de promesas de restauración y redención. El profeta pinta un cuadro de un futuro renovado donde Dios llevará a Israel de vuelta al desierto, un lugar de intimidad y dependencia de Dios, como en los tiempos del Éxodo. Esta visión de restauración no es solo un regreso al pasado sino un nuevo pacto basado en amor y fidelidad. Oseas proclama la promesa de Dios, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Esta promesa de amor renovado y sanidad divina ofrece esperanza incluso en medio de las advertencias más severas. Oseas presenta una visión de la naturaleza cíclica del pecado, castigo y restauración en la relación entre Dios e Israel. Este patrón es evidente a lo largo de la historia de Israel, desde el Éxodo hasta el tiempo de Oseas, el pueblo peca, Dios disciplina, el pueblo se arrepiente y Dios restaura. Oseas aplica este patrón a la situación contemporánea de Israel, advirtiendo de juicio inminente pero también ofreciendo esperanza de restauración futura. Esta comprensión cíclica de la historia resalta tanto la persistencia del pecado humano como la fidelidad inquebrantable de Dios. También sirve como un recordatorio de que el juicio de Dios siempre tiene un propósito redentor. Las profecías de Oseas sobre el futuro de Israel y Judá son tanto sombrías como esperanzadoras. Prevé el exilio como consecuencia de la infidelidad del pueblo. Esta predicción se cumpliría con la caída de Samaria ante los asirios en 722 a.C. y más tarde con el exilio de Judá a Babilonia. Sin embargo, incluso en estas predicciones de juicio, hay una semilla de esperanza. Oseas habla de un tiempo futuro de reunificación nacional y restauración. Profetiza, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe. Esta esperanza de reunificación y restauración ofrece consuelo en medio de las advertencias de juicio inminente. Una de las características más llamativas del libro de Oseas es su uso de lenguaje poético y metafórico. El profeta emplea una variedad de imágenes basadas en la naturaleza para transmitir su mensaje. Compara a Dios con un león rugiente, el rocío de la mañana y un árbol verde.
Estas imágenes vívidas no son meros ornamentos literarios sino herramientas poderosas para comunicar verdades espirituales. Por ejemplo, cuando Oseas dice que el conocimiento de Dios vendrá tan cierto como el alba, usa una imagen familiar para transmitir la certeza y regularidad del amor de Dios. Este lenguaje poético mejora la efectividad retórica del mensaje de Oseas y crea un impacto emocional duradero en su audiencia. El mensaje central de Oseas a Israel se construye alrededor de la metáfora poderosa del matrimonio para describir la relación entre Dios y su pueblo. Esta metáfora representa una evolución significativa en el concepto del pacto. Mientras que los pactos anteriores a menudo se describían en términos más formales o legales, Oseas presenta el pacto como una relación íntima y personal. Esto trae una nueva dimensión de intimidad y vulnerabilidad a la relación divino-humana. Dios no es retratado como un soberano distante sino como un compañero de pacto profundamente involucrado y emocionalmente invertido. Esta metáfora matrimonial permite a Oseas explorar temas de amor, traición, celos y reconciliación de una manera profundamente personal y conmovedora. Un tema clave en el mensaje de Oseas es el contraste entre la infidelidad humana y la fidelidad divina. El profeta repetidamente resalta el his de Dios, su amor leal y constante, como un atributo central del carácter divino. Este amor persistente de Dios se contrasta con la infidelidad crónica de Israel. Sin embargo, Oseas no solo resalta este contraste, también llama a la reciprocidad en amor y fidelidad. El profeta insta a Israel a responder al amor fiel de Dios con su propio amor y lealtad. Este llamado a una respuesta recíproca al amor divino es un aspecto crucial del mensaje de Oseas, enfatizando que la relación con Dios no es unilateral sino que requiere participación activa del pueblo. La tensión entre juicio y misericordia es un sello distintivo del mensaje profético de Oseas. Dios es presentado tanto como juez como redentor, una dualidad que refleja la complejidad del carácter divino. Oseas no suaviza las advertencias de juicio, habla claramente sobre las consecuencias del pecado y la rebelión. Sin embargo, también enfatiza constantemente el propósito restaurador de la disciplina divina. El juicio de Dios no se retrata como venganza o castigo arbitrario sino como una expresión de amor dirigida a traer al pueblo de vuelta a una relación correcta. Esta comprensión de la disciplina divina como fundamentalmente redentora es una de las contribuciones más significativas de Oseas a la teología profética. Oseas hace un llamado apasionado a la transformación genuina del corazón. Critica duramente el legalismo y el ritualismo vacío que se había vuelto común en la práctica religiosa de Israel. El profeta argumenta que las observancias externas por sí solas no tienen valor a los ojos de Dios si no están acompañadas por un cambio interior genuino. Oseas enfatiza la necesidad de una relación auténtica con Dios basada en amor y obediencia sincera, no rituales vacíos. Declara que Dios desea el conocimiento de Dios más que holocaustos. Este énfasis en la transformación interior y una relación auténtica con Dios es uno de los mensajes más duraderos y universalmente aplicables del libro de Oseas. La promesa de un nuevo comienzo y un pacto renovado es un tema recurrente en Oseas. El profeta presenta una visión escatológica de restauración donde Dios renovará completamente su relación con Israel. Este nuevo pacto no será solo un regreso al statu quo anterior sino una transformación radical basada en amor mutuo y fidelidad. Oseas anticipa temas que más tarde se desarrollarían en la idea del nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Habla de un tiempo cuando Dios escribirá su ley en los corazones del pueblo, una imagen que resuena con las palabras de Jeremías y más tarde con la teología cristiana del nuevo pacto. Esta visión de renovación ofrece esperanza incluso en medio de las advertencias más duras de juicio. El mensaje de Oseas tuvo una aplicación inmediata y urgente en el contexto de la crisis política y moral que Israel estaba enfrentando en su tiempo. El reino del norte estaba al borde del colapso, amenazado tanto externa como internamente. La corrupción política, la injusticia social y la decadencia moral estaban socavando los fundamentos de la sociedad israelita. En este contexto, el mensaje de Oseas fue un desafío directo a las instituciones religiosas y políticas existentes.
Llamó tanto a los líderes como al pueblo a un regreso radical a Yahweh, argumentando que solo una renovación espiritual profunda podría salvar a la nación. La relevancia de su mensaje a la crisis inmediata que Israel enfrentaba dio a sus palabras particular urgencia e impacto. Mientras que el mensaje de Oseas fue dirigido principalmente a Israel en un momento histórico específico, tiene implicaciones que van mucho más allá de su contexto inmediato. La visión de Oseas del carácter de Dios, su amor persistente, su justicia, su disposición a perdonar, tiene relevancia universal. Sus reflexiones sobre la naturaleza del verdadero arrepentimiento, la importancia de la justicia social y la necesidad de una relación auténtica con Dios trascienden las fronteras culturales y temporales. El mensaje de Oseas continúa ofreciendo perspectivas valiosas para entender el carácter y los caminos de Dios, no solo para creyentes judíos y cristianos, sino para cualquiera que busque entender la naturaleza de lo divino y la relación entre Dios y la humanidad. La historia del profeta Oseas es una narrativa poderosa de amor, traición y redención que continúa resonando con lectores modernos. Su mensaje nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fidelidad en nuestras relaciones con Dios y con otros. Como Oseas experimentó en su propia vida, el amor verdadero es persistente incluso frente a la traición. Que llevemos esta lección de amor incondicional con nosotros y la apliquemos en nuestras vidas diarias. Mientras cerramos este increíble viaje a través de la vida de Oseas, tómate un momento para reflexionar sobre la verdad profunda que hemos descubierto: el amor de Dios por ti no se basa en tu desempeño, tu fidelidad o tu habilidad para hacerlo bien todo el tiempo. Así como Oseas continuó amando a Gomer a pesar de sus traiciones, Dios continúa persiguiéndote con gracia implacable, incluso cuando te alejas de Él. El matrimonio doloroso de Oseas no fue solo un evento histórico, fue una profecía viviente del nuevo pacto que ahora experimentamos a través de Cristo. Cada vez que te sientes indigno, recuerda que eres llamado hijos del Dios viviente. Cada vez que te quedas corto, recuerda que Dios declara: sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. La pregunta no es si Dios te ama, la cruz ya ha resuelto eso para siempre. La pregunta es: ¿cómo vas a responder a este increíble amor incondicional? ¿Vas a seguir, como Israel, buscando seguridad y satisfacción en cosas que no pueden verdaderamente cumplirte? ¿O vas a regresar al Dios que ha estado esperando con brazos abiertos, listo para restaurar y redimir cada pedazo roto de tu historia? El mensaje de Oseas resuena a través de los siglos: nunca es demasiado tarde para volver a casa con aquel que más te ama. Si este mensaje ha tocado tu corazón hoy, quiero escuchar de ti. Deja un comentario abajo y comparte cómo el amor incondicional de Dios ha impactado tu vida. No olvides darle like a este video si te bendijo, y suscríbete para más contenido bíblico que cambia vidas. Comparte esto con alguien que necesita ser recordado del amor implacable de Dios hoy. Y recuerda, tu historia no ha terminado. Dios aún está escribiendo hermosos capítulos de redención en tu vida. Hasta la próxima, sigue buscando su corazón.